Más bien es una reprensión de una posición incorrecta. Aquellos que oran de pie son hipócritas. ¿De dónde han sacado nuestros hermanos la idea que deben permanecer de pie mientras oran a Dios? Arrodíllese. Eso fue lo que le dijo a esa persona. Se requirió este acto de culto de los 3 hebreos cautivos en Babilonia. No deshonréis a Dios con vuestra irreverencia y ostentación. No estéis en pie con una actitud fariseica al ofrecer vuestras oraciones a Dios. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Para dar comienzo al tema de hoy, vamos a leer Salmos capítulo 95, versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Y para pedir la bendición sobre el tema de hoy, vamos a arrodillarnos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por una nueva ocasión para poder abrir tu palabra, para poder escudriñar. Señor, bendícenos y ayúdanos a tener un corazón abierto para poder recibir las verdades que tú has dejado en la Biblia. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes y que tú nos ayudes a entender. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy se intitula La postura y la actitud correcta durante la oración. Sabemos que es un tema controversial, pero es un tema esencial para un cristiano conocer cuál es la forma en la que nosotros nos podemos acercar a Dios. Ahora nosotros lo vamos a tratar de forma concisa y breve. No queremos alargar o no queremos dar diferentes interpretaciones que no deja la Biblia y la inspiración. Por eso también queremos considerar el versículo de Daniel 12:10 que nos dice: y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. En inglés los entendidos se refiere a los sabios, los que tienen sabiduría. Queremos que sea lo más simple, lo más explicativo posible, así que vamos a ver que la Biblia nos especifica 2 formas de orar, tanto de pie como de rodillas. Vamos a hablar explícitamente de las citas donde se menciona cada postura, porque no queremos entrar en especulaciones de una cita donde dice que y oró, pero no especifica que si oró de pie o de rodillas. Vamos a leer simplemente las que indican claramente su postura. Cuando hablamos de orar de pie, la Biblia menciona al fariseo. En Lucas capítulo 18, versículo 11, nos dice así: el fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y ahora, orando de rodillas, tenemos otras citas que se mencionan quiénes fueron los que oraron así. Comenzamos con Jesús. En Lucas capítulo 22, versículo 41, Lucas capítulo 22, versículo 41, dice que: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Luego tenemos a Pablo como ejemplo: y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Luego también tenemos a Pedro. Hechos capítulo 9, versículo 40 nos dicen así: Pedro se puso de rodillas y oró. También tenemos a Esteban. En Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, durmió. Y el último ejemplo que vamos a dar es Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10. Que nos dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Y tenemos más ejemplos, pero con estos creo que son suficientes.
Ahora, analizando cada una de estas posturas, vamos a comenzar con el orar de pie. Porque nosotros primero justificamos la oración de pie con la oración del fariseo. Lo que dice aquí, que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Lo único que no sabemos es que la inspiración lo acusa de justicia propia e irreverencia ante Dios. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 361, párrafo 3, nos dice así: Notad que fue el fariseo lleno de justicia propia el que no ocupaba una posición humilde y reverente delante de Dios, pero puesto de pie, lleno de altiva suficiencia propia, le habló al Señor de todas sus buenas obras. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo. Lucas capítulo 18, versículo 11. Y su oración no se elevó más arriba de su propia altura. Qué interesante, porque la Biblia también tiene a veces una forma graciosa de explicar las cosas. Oraba consigo mismo. Podría bien haber especificado que oraba con el Señor, oraba delante del Señor, o quizás le oraba al Señor, pero no, él dice que le oraba consigo mismo. Y precisamente eso fue lo que ocurrió. Su oración no se elevó más arriba de su propia altura. Él en ningún momento le estaba orando a Dios de una forma reverente y humilde. Entonces su oración no pudo ser aceptada, porque no tuvo ni humildad ni reverencia ante Dios. Hermanos, como nosotros sabemos, en la Biblia no solamente se nos relatan sucesos para que nosotros copiemos o que nosotros aprendamos a hacer la misma acción de esos sucesos, sino que nosotros muchas veces tenemos que aprender qué no hacer. Y precisamente es el caso con la oración del fariseo. Este tipo de oración no nos da rienda suelta a orar a Dios como nos da la gana. Más bien es una reprensión de una posición incorrecta, una posición que no se debe usar ante la oración. Mateos capítulo 6, versículo 5 clarifica aún más por qué esta posición no debe usarse. Mateos capítulo 6, versículo 5. Nos dice así: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La hipocresía se relaciona a la postura de orar de pie. Una actitud incorrecta, un enaltecimiento del yo, eso es lo que revela estar orando de pie. Al igual que el fariseo no tenía ni humildad ni reverencia, aquellos que oran de pie son hipócritas. En cambio, si nosotros vemos la adoración y la humildad, estos atributos se relacionan con la postura de orar de rodillas. ¿Cómo lo vemos? El mismo versículo con el que abrimos el tema, Salmos capítulo 95, versículo 6, nos dice: Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. También Romanos capítulo 14, versículo 11, porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 10 al 11, también nos dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Un acto de adoración, un acto de humildad ante el Señor y de reconocimiento que nosotros no somos más grandes que el Señor, sino que Él es el que tiene toda potestad. Ahora, también hay ejemplos en el tiempo de la hermana White. Uno de ellos se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, página 359, párrafo 1. He recibido cartas en las que se me preguntaba acerca de la actitud
que debía adoptar una persona que ofrecía una oración al soberano del universo. ¿De dónde han sacado nuestros hermanos la idea que deben permanecer de pie mientras oran a Dios? A uno que se había educado por 5 años en Battle Creek se le pidió que guiara en oración antes de que la hermana White hablara al pueblo. Pero al verlo permanecer de pie cuando sus labios estaban por abrirse para orar a Dios, experimenté la viva necesidad de reprocharlo directamente. Lo llamé por su nombre y le dije: arrodíllese. Esta es siempre la posición correcta. Durante la vida de la hermana White, antes de que ella comenzara a predicar, tenía que dar una oración. Y ella sintió la necesidad de reprocharlo directamente y decirle cuál es la posición correcta durante la oración. Y esta es: arrodíllese. Eso fue lo que le dijo a esa persona. Ahora bien, si vemos el ejemplo de los 3 jóvenes hebreos en Babilonia cuando se dio el decreto de que tenían que adorar a la imagen, también nos dice el Espíritu de Profecía qué fue lo que ocurrió y por qué ellos no se postraron ante esa imagen. Mensajes Selectos, tomo 2, página 360, párrafo 4. La actitud de vida cuando se ora a Dios consiste en arrodillarse. Se requirió este acto de culto de los 3 hebreos cautivos en Babilonia. Pero este acto constituía un homenaje que debe rendirse únicamente a Dios, soberano del mundo y gobernante del universo. Y los 3 hebreos rehusaron tributar ese honor a ningún ídolo, aunque estuviera hecho de oro puro. Al hacerlo así, se habrían estado postrando en realidad ante el rey de Babilonia. Al rehusar hacer lo que el rey había ordenado, sufrieron el castigo y fueron arrojados al horno de fuego ardiendo. Pero Cristo vino en persona y anduvo con ellos en medio del fuego y no recibieron daño. Aquí nos da la definición qué significa verdaderamente orar postrándose de rodillas. Dice que es un acto de culto y adoración que solamente se le puede dar al Dios verdadero. Nada, ninguna otra cosa, objeto, persona que requiera o que pida de nosotros este acto no puede recibir ese homenaje que solamente se le debería dar a Dios. Dios es el único que debe recibir este homenaje. Continúa diciendo la inspiración. Mensajes Selectos, tomo 2, página 360, párrafo 5. Tanto en el culto público como en el privado, nuestro deber consiste en arrodillarnos ante Dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Este acto muestra nuestra dependencia de Él. Y sobre todo en los lugares donde nosotros tenemos dedicados a la adoración y a la alabanza, donde nosotros rendimos culto a Dios, es donde nosotros debemos postrarnos de rodillas. No podemos mantener una posición indiferente o, como habíamos leído antes, mostrarnos ante Dios como de pie, enaltecidos, orgullosos, llenos de ensalzamiento propio. Orar de rodillas es siempre la posición correcta. Dios sigue advirtiéndonos en Mensajes Selectos, tomo 2, página 362, párrafo 1. Quiero dirigirme a todos los que ocupan el puesto de profesores en nuestras escuelas, hombres y mujeres. No deshonréis a Dios con vuestra irreverencia y ostentación. No estéis en pie con una actitud fariseica al ofrecer vuestras oraciones a Dios. Desconfiad de vuestra propia fuerza, no confiéis en ella, sino postraos con frecuencia de rodillas ante Dios para adorarle. El estar de pie, otra vez aquí se relaciona con irreverencia y ostentación. No es algo que nosotros tenemos que llevar a la casa del Señor. Allí debemos entrar con reverencia. Y la reverencia se muestra en nuestra postura en la oración. La humildad del corazón. ¿Cuán dispuestos estamos en postrarnos ante Dios, ante nuestro único y verdadero Dios, para darle adoración? Otra cita nos dice en Mensajes Selectos, tomo 2, página 363, párrafo 1.
Vivimos en tiempos peligrosos. Los adventistas profesan ser el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, pero están perdiendo su espíritu de devoción. El espíritu de reverencia a Dios enseña a los hombres cómo deben aproximarse a su Hacedor, con santidad y respeto mediante la fe, no en sí mismos, sino en un mediador. Así es como el hombre se mantiene seguro bajo cualquier circunstancia en que se lo coloque. El hombre debe ponerse de rodillas como un súbdito de la gracia cuando suplica ante el estrado de la misericordia. Hermanos, que el Señor nos ayude a comprender que el orar de rodillas significa respetar, reverenciar y tener confianza en nuestro mediador que es Cristo. No podemos optar por otra posición mejor que esta para pedir nuestras súplicas, traer nuestras súplicas ante nuestro Hacedor. Que el Señor nos ayude a comprender que el orar de rodillas significa respeto, reverencia y confianza en nuestro mediador que es Cristo. Nosotros debemos traer nuestras peticiones según el Señor nos ha mostrado y según nos ha dado ejemplo. Otra posición, hermanos, no es indicada para acercarnos al trono de gracia. Pidámosle al Señor que nos ayude a cambiar, que nos ayude a hacer las cosas de la forma correcta y con la actitud correcta delante del Señor. Y hasta la próxima, hermanos, que el Señor nos bendiga. Amén.